Una de las preguntas más difíciles a la hora de hablar de la filosofía es la pregunta por ella misma. ¿Qué es la filosofía? Hay tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Por eso, en esta ocasión voy a mostrarte 7 definiciones de distintos filósofos en distintas épocas y en distintas zonas geográficas que se pensaron esta pregunta por la filosofía. Thomas Griffin, un gran filósofo. Tomás, tienes que ir a buscar un trabajo. ¿Por qué? Aristóteles. De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma resulta la definición de la filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, la razón final, y que no es una ciencia práctica. Lo prueba el ejemplo de los primeros que han filosofado. Lo que en principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre los objetos que admiraban y no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos, por ejemplo, las diversas fases de la luna, el curso del sol y de los astros, y por último, la formación del universo. Aristóteles nació en Estagira, en el norte de la antigua Grecia, en el 384 a.C. y murió en Calcis en el 322 a.C. En su texto de Metafísica considera que la filosofía es la manera de obtener conocimiento. De acuerdo a Aristóteles, la manera de adquirir este saber es a través de una forma estructurada y lógica de raciocinio. Aristóteles plantea que hay 3 tipos de conocimiento: empeira, que se refiere a la empiria; tecne, que se refiere a la técnica; y phronesis, que se refiere a la moral y a la ética. Estas 3 formas refieren a maneras en las que por medio de la experiencia podemos llegar al saber, y también destacan el carácter utilitario del conocimiento. La filosofía, a diferencia de otros tipos de conocimiento, se pregunta por el porqué de las cosas, por el porqué de las creencias, por el porqué de los conceptos, mientras que para los otros conocimientos solamente basta con que creemos y sabemos algo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Ay! Todo mi plan se vendrá abajo. Digo, adelante. Descartes. Esta palabra filosofía significa el estudio de la sabiduría, y por sabiduría se entiende no solo la prudencia en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer, tanto para orientar la conducta de su vida y conservar su salud, como para la invención de todas las artes. René Descartes, filósofo y matemático francés, nacido en Halle en 1596 y murió en Estocolmo en 1650. Fundó la llamada filosofía moderna, filosofía racionalista, que conduce al descubrimiento del cogito por medio de la reflexión. Para Descartes, la filosofía es el estudio de la sabiduría, entendida como la capacidad de conducir las actividades humanas, y también como ese conocimiento perfecto de todas las cosas que un hombre puede conocer para poder conducir y dirigir su vida. Solo Dios es perfectamente sabio, según Descartes, y el hombre es parcialmente sabio en proporción con las verdades más importantes. Descartes identifica 4 grados de conocimiento. El primer grado son ideas claras y evidentes que pueden ser adquiridas sin necesidad de la meditación. El segundo grado es todo aquello que puede ser conocido por medio de los sentidos. El tercer grado es el que aprendemos al hablar con otras personas. Y el cuarto grado es el que aprendemos al poder leer lo que han escrito otras personas. Esa medio rubia. ¿Qué? ¿Qué? Oye, es esa medio rubia. Eso me dio rabia. Kant.
La filosofía es, pues, el sistema de los conocimientos filosóficos, de los conocimientos racionales por conceptos. Este es el concepto escolar de esta ciencia. Según el concepto mundano, es la ciencia de los últimos fines de la razón. Este elevado concepto da a la filosofía dignidad, esto es, un valor absoluto, y efectivamente es también ella sola quien tiene únicamente valor interno, y solo ella da valor a todos los demás conocimientos. El filósofo germano Immanuel Kant nació en Königsberg en 1724 y murió en Königsberg en 1804, es decir, nunca salió de Königsberg. No me moveré de aquí, pase lo que pase. Para él la filosofía es una especie de ciencia en relación con todo conocimiento y uso de la razón. En este sentido, la relación directa de la filosofía es con la razón última de los seres humanos. Por lo cual, si la filosofía es la razón última, la finalidad última, el resto de fines deberían estar subyugados o vinculados a la unidad de la razón última, que es la filosofía. Para Kant, el filósofo debe ser un pensador de sí mismo. No debe ser un imitador de otro tipo de pensamiento, sino debe hacer uso de la razón de manera libre y original. De la misma manera, no puede ser una especie de dialéctico, porque para él el dialéctico es el que utiliza en últimas unos conocimientos que aparentan ser verdades y sabiduría. Y esta labor sería incompatible de una u otra forma con la dignidad del filósofo como un maestro de la sabiduría, por decirlo así. De tal forma que la filosofía provee una especie de satisfacción interna, pues cierra el círculo de la ciencia y por ella es que se llega al orden y a la conexión del mundo científico. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Heidegger. Filosofía es el corresponder que habla en la respuesta, corresponde. El habla solicitante del ser del ente, corresponder expresamente asumido y que se desarrolla. Lo que es eso de filosofía aprendemos a conocerlo y a saberlo cuando experimentamos cómo, de qué manera es la filosofía. Ella es el modo de habla que corresponde, corresponder, que se acuerda, está acordada o templada según a la voz del ser del ente. Debo aceptar que esta fue la definición que más me costó entender. Yo no lo entiendo. Martin Heidegger es un filósofo alemán que nació en Merzig en 1889 y murió en Friburgo en 1976. Para Heidegger, la filosofía es una correspondencia a la voz del ser. Este corresponder de la filosofía es el hablar, que está al servicio del habla del lenguaje. Esto es un poco difícil de entender porque nuestra representación de lo que es la lengua ha cambiado y ha tenido ciertas variaciones a lo largo del tiempo. Y como consecuencia de todos estos cambios aparece el lenguaje como si fuera una especie de expresión, una herramienta para expresar algo, para expresar específicamente el pensamiento. Para Heidegger es al contrario. El pensar como hablar en respuesta, como corresponder, está al servicio del habla. Y así sucede con la pregunta misma de la filosofía, porque para Heidegger, cuando tú te haces la misma pregunta de la filosofía, pues ya estás filosofando. Aunque lo gracioso es que esté buscando específicamente qué es eso de filosofar. En la medida en que la pregunta por la filosofía se conecta con nosotros por la afección, la filosofía misma aparece en este primer contacto con ella, relacionada al mundo de los afectos y de los sentimientos. Ahora bien, no es verdad, esto lo pregunta Heidegger, que los hombres permanecen en una especie de correspondencia constante con el ser del ente. Él dice, efectivamente los hombres estamos correspondiendo al ser del ente. Recordemos que esta correspondencia es la filosofía misma. Para él, de hecho, este es nuestro lugar de permanencia. Sin embargo, no siempre lo hacemos de una manera expresa. Solo cuando hacemos esa correspondencia con el ser de manera expresa es cuando surge la filosofía. A eso es a lo que llamamos filosofía. Y el asombro no solo es el estado de ánimo que despierta la filosofía, sino que es aquella fuerza esencial que va a regirla de principio a fin, que la mantiene a tal punto que sin el asombro es inconcebible pensar la filosofía.
Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Wittgenstein. El método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio, pero sería el único estrictamente correcto. El caso del filósofo y matemático austriaco Ludwig Wittgenstein es particular. Nació en Viena en 1889 y murió en Cambridge en 1951. Para él, la filosofía en su sentido propio debe hacer que los que están confundidos reconozcan el uso ya asumido y correcto de ciertas expresiones para disolver algunas formas de confusión. En este sentido, más que una tarea de verdad, de sabiduría o de conocimiento, la filosofía es una especie de terapia. Una terapia que nos libra de confusiones lingüísticas. En esta labor de explicar lo que es la filosofía, Wittgenstein manifiesta que es la misma forma en la que se disuelven pseudoproblemas metafísicos, derribando construcciones ilegítimas mediante el reconocimiento de ciertas reglas gramaticales en las que ya estamos insertos. Entonces, al reconocer que existen estas reglas gramaticales, se disuelve la confusión lingüística y el metafísico tiene que darse cuenta de que está haciendo mal uso del lenguaje. ¡Habla en lengua desconocida! ¡Estate quieto, Seymour! Deleuze. La filosofía es el arte de formar, de fabricar, de inventar conceptos. Con mayor rigor es la disciplina que consiste en crear conceptos. Gilles Deleuze es un filósofo francés que nació en París en 1925 y murió en París en 1995. La idea fundamental, una de las ideas más importantes de la obra de Deleuze, es la noción de caos. El caos es un vacío que no corresponde a la nada. Es un virtual vacío que contiene todas las partículas posibles, provocando todas las formas posibles que surjan, para así hacerlas desaparecer enseguida, sin consistencia, sin referencia ni consecuencia. Es lo infinito, lo indiscernible, lo indeterminado. El pensamiento presenta una lucha contra este caos en dos direcciones: contra el caos y contra las opiniones. Y el pensamiento se presenta contra el caos en tres formas: la filosofía, la ciencia y las artes. La filosofía se enfrenta al caos construyendo conceptos mediante personajes conceptuales en un plano de inmanencia. La ciencia se enfrenta al caos construyendo functores mediante observadores parciales sobre un plano de referencia. Los functores son funciones que se presentan como proposiciones. Y el arte se enfrenta al caos constituyendo perceptos y afectos mediante figuras estéticas sobre un plano de composición. Los conceptos entonces son productos de la filosofía. El filósofo tiene que inventarlos o crearlos y los crea a partir de otros conceptos, generando una especie de endoconsistencia entre las mismas referencias constituidas de conceptos. Y los personajes conceptuales son aquellos que llevan hasta el infinito los mismos conceptos. Y el filósofo es el que crea a estos personajes como Zaratustra, como Sócrates, para llevar estos conceptos a su función. Ciencia, filosofía y arte son tres tipos de conocimiento que son igualmente válidos frente al caos. Bunge. La filosofía es la disciplina que estudia los conceptos más generales, como los de ser, devenir, mente, conocimiento y norma, y las hipótesis más generales, como las de la existencia autónoma y la cognoscibilidad del mundo exterior.
El filósofo y científico argentino Mario Bunge nació en Florida Oeste en 1919 y murió en Montreal en el 2020. Nos expresa en su diccionario filosófico varias acepciones del término filosofía. Estas acepciones podríamos resumirlas en dos tipos de definiciones, una definición general y una definición específica. Mario Bunge nos dice en la primera definición, en la general, que la filosofía es una disciplina que se encarga de estudiar los conceptos más generales y las hipótesis más generales. Esta definición no es del todo muy específica, pero podríamos dividirla en dos ramas: la filosofía básica y la filosofía aplicada. Esta última podríamos denominarlo como tecnología y habría que subordinarla a la primera. Por otra parte, respecto al concepto específico, encontramos a la filosofía exacta, que está vinculada con la lógica y las matemáticas, y a la filosofía científica, que al final se fundamenta en la lógica. Oye, despacio, cerebrito. Muy bien, con esto concluimos. ¡Que te largues de aquí! ¡Que te largues! De estas 7 definiciones, de estos 7 pensadores, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál es el pensador que más te convence? Explica tu punto en la cajita de los comentarios. Recuerda suscribirte, likear el video y nos vemos en otra oportunidad a la misma hora y en el mismo canal de mierda. Nos vemos, chao.